¿Sabías que bajo un tranquilo sótano alemán se escondía un tanque de guerra listo para la batalla? ¿O que una imponente sala de ámbar desapareció como si hubiera sido tragada por la tierra? La Segunda Guerra Mundial no solo dejó cicatrices en el mundo, sino también un legado de misterios, descubrimientos y artefactos que desafían la imaginación. Desde aviones olvidados en las profundidades del mar hasta un ejército de tanques, inflables que engañaron a los nazis, esta es una historia que te hará mirar el pasado con asombro. Hoy te llevaremos a explorar lo extraordinario. Un viaje lleno de enigmas, tecnología adelantada a su tiempo y curiosidades que te dejarán sin palabras. Porque el pasado aún guarda sorpresas, y estas son las más impresionantes. ¿Listo para desenterrar los secretos de la historia? Tractor de la Wehrmacht. En el vasto teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, las necesidades logísticas eran abrumadoras, y los ejércitos requerían máquinas que pudieran adaptarse a terrenos difíciles y objetivos variables. Fue en este contexto que nació el Schwerer Wehrmachtschlepper, o tractor de la Wehrmacht, un vehículo semioruga diseñado para múltiples propósitos. Su creación surgió a partir de las exigencias del Frente Oriental, donde las condiciones extremas del clima y el terreno hicieron evidente la necesidad de un transporte más versátil. Aunque su producción comenzó en 1943, el diseño final estuvo listo apenas un año antes del final del conflicto. El tractor tenía dos variantes principales: una no blindada, utilizada para transportar suministros y remolcar piezas de artillería como el cañón de 88 milímetros, y otra blindada, que portaba armamento antiaéreo o lanzacohetes múltiples. Esta última versión se convirtió en una herramienta clave para la defensa móvil. A pesar de su utilidad, las circunstancias de la guerra limitaron su fabricación, y se produjeron menos de 1000 unidades antes de la rendición alemana. Un aspecto fascinante del tractor de la Wehrmacht fue su diseño eficiente. Equipado con un motor Maybach de 6 cilindros, podía alcanzar velocidades de hasta 27 km por hora en terrenos adversos y tenía una autonomía de 300 km. Estas capacidades lo hacían ideal para el transporte en zonas rurales y frentes donde otros vehículos quedaban atascados. Tras el final de la guerra, el diseño del tractor fue retomado en Checoslovaquia. Allí, la empresa Tatra produjo una versión mejorada conocida como T-809, que fue utilizada por las fuerzas militares locales durante varios años. Este modelo mantuvo la esencia del diseño alemán, pero con modificaciones para adaptarse a nuevas necesidades. A pesar de su limitada producción, el Schwerer Wehrmachtschlepper se convirtió en un ejemplo del ingenio técnico de la maquinaria alemana. Su legado perdura no solo en los museos de guerra, sino también en la historia de la ingeniería militar, como un símbolo de cómo la innovación puede surgir incluso en medio del caos. El ejército fantasma. En las sombras de los conflictos más grandes de la historia, a menudo surgen historias de ingenio y valentía que desafían la imaginación. Una de estas historias pertenece al llamado Ejército Fantasma, una unidad ultrasecreta estadounidense formada durante la Segunda Guerra Mundial. Este grupo, compuesto por aproximadamente 1100 hombres, tenía una misión única y sorprendente: engañar al enemigo mediante estrategias de ilusión visual, acústica y de radio. ¿Cómo lograron estos soldados sin armas cambiar el rumbo de la guerra? Su habilidad para crear distracciones fue tan efectiva que engañaron al ejército alemán en más de 20 operaciones clave. El Ejército Fantasma, oficialmente conocido como la 23ª sede de tropas especiales, incluía artistas, diseñadores, ingenieros de sonido y otros creativos. Utilizando tanques inflables, efectos sonoros pregrabados y transmisiones de radio falsas, lograron construir un ejército ficticio que parecía real a los ojos y oídos de los nazis. Esta ilusión, cuidadosamente orquestada, permitió que las tropas aliadas realizaran movimientos estratégicos sin ser detectadas. Un ejemplo sobresaliente de su éxito fue durante la Operación Fortitude, la misión que engañó a los nazis haciéndoles creer que el día D sería en paz de Calais, desviando sus fuerzas de Normandía. Los miembros del Ejército Fantasma construyeron falsos campamentos, desplegaron vehículos inflables y reprodujeron ruidos de movimiento militar para consolidar la farsa. Este engaño fue crucial para el éxito del desembarco aliado el 6 de junio de 1944. El Ejército Fantasma tenía incluso actores que se disfrazaban como soldados de alto rango, llevando a cabo reuniones ficticias que los espías alemanes reportaban como auténticas.
Esto reforzaba las ilusiones creadas por los señuelos visuales y acústicos. Durante la Batalla de las Ardenas, este grupo volvió a ser decisivo, confundiendo a las tropas alemanas sobre la ubicación de las fuerzas aliadas. Su legado permaneció en secreto hasta 1996, cuando los documentos relacionados fueron desclasificados. Desde entonces, su historia ha sido celebrada como un ejemplo extraordinario de creatividad aplicada a la estrategia militar. El Ejército Fantasma demostró que la guerra no solo se gana con armas, sino también con imaginación e inteligencia. Estos hombres salvaron miles de vidas con su capacidad para transformar la ficción en una herramienta poderosa contra el enemigo. Avión soviético perdido. En los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial, un avión soviético modelo P-2 despegó desde el sur de Rusia para cumplir con su misión de bombardear posiciones alemanas. Sin embargo, nunca regresó. Durante décadas, el destino de esta aeronave permaneció como un misterio que parecía destinado a perderse en el tiempo. Fue en el año 2019 cuando, mientras se realizaban estudios en el fondo del Mar Negro, se descubrieron los restos del avión a 80 kilómetros de la costa de Krasnodar. Este hallazgo desató una ola de entusiasmo en Rusia, pues el fuselaje aún conservaba intacta la emblemática estrella roja. El P-2, apodado como el bombardero más exitoso de la Unión Soviética, jugó un papel crucial en múltiples campañas de la Segunda Guerra Mundial. Este modelo destacaba por su diseño innovador, que le permitía desempeñarse como bombardero ligero, avión de reconocimiento e incluso como caza pesado. A pesar de su relevancia, las tragedias en el frente eran frecuentes y la desaparición de este avión no fue la excepción. Su recuperación, 75 años después de su caída, no solo representó un logro arqueológico, sino también un recordatorio de las vidas e historias asociadas a él. Durante la restauración y análisis del avión, los investigadores encontraron fragmentos de mapas de navegación y equipos de comunicación en su interior. Estos artefactos no solo proporcionaron información técnica sobre la misión que cumplía, sino también un vistazo a las herramientas empleadas por los pilotos soviéticos para operar en condiciones extremas. El avión P-2 ahora descansa en un museo militar ruso, donde se exhibe como testigo mudo de una era de sacrificios y conflictos. Este hallazgo subraya cómo los avances tecnológicos actuales pueden ayudarnos a desenterrar capítulos perdidos de nuestra historia y devolverle su lugar en el recuerdo colectivo. Portaaviones USS Independence. En el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, el portaaviones USS Independence emergió como un símbolo de la resiliencia y la fuerza naval estadounidense. Este buque, que participó activamente en operaciones en el Pacífico, jugó un papel crucial en la ofensiva aliada contra Japón. Con una destacada trayectoria, recibió 8 estrellas de batalla por su servicio, consolidándose como uno de los buques más decorados de su época. Sin embargo, su historia tomó un giro inusual tras la guerra, cuando fue utilizado en pruebas nucleares en el atolón Bikini en 1946. El Independence, posicionado a menos de 1 kilómetro de la zona cero, soportó explosiones atómicas que dañaron significativamente su estructura. Aunque no se hundió inmediatamente, quedó demasiado contaminado por la radiación como para continuar en servicio activo. En 1951, fue deliberadamente hundido frente a la costa de San Francisco. Su paradero permaneció desconocido hasta el año 2016, cuando un equipo de científicos utilizando vehículos submarinos no tripulados descubrió los restos del portaaviones a 800 metros de profundidad. A pesar de las décadas bajo el agua y la devastación de las pruebas nucleares, los investigadores encontraron aviones de combate intactos sobre la cubierta del USS Independence. Entre ellos, se destacaban los cazas Hellcat, famosos por su desempeño en la Guerra del Pacífico. El hallazgo del USS Independence no solo arroja luz sobre los impactos de las pruebas nucleares, sino que también subraya el legado histórico de las operaciones navales de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, este buque descansa como un silencioso testimonio de los sacrificios y desafíos de una era marcada por conflictos globales y avances tecnológicos que cambiaron para siempre la guerra moderna. Águila Nazi, del Graf Spee. En las profundidades del Río de la Plata, en Uruguay, un símbolo del pasado bélico de la Segunda Guerra Mundial permaneció oculto durante décadas. Se trataba de una imponente águila de bronce de más de 2 metros de altura que adornaba la popa del acorazado alemán Graf Spee.
Este buque fue parte de uno de los primeros enfrentamientos navales del conflicto, la Batalla del Río de la Plata, en 1939. Tras sufrir daños críticos, el capitán del Graf Spee, Hans Langsdorff, ordenó hundir la nave para evitar que cayera en manos enemigas. No fue hasta el año 2006 que esta pieza de arte, cargada de simbolismo, fue recuperada después de una búsqueda exhaustiva que tomó 10 años. La escultura, que sostenía una esvástica en sus garras, provocó un intenso debate en Uruguay sobre su destino. Finalmente, las autoridades decidieron transformarla en un símbolo de paz, fundiéndola para convertirla en una paloma. Durante el proceso de recuperación, los buzos encontraron que el águila estaba sorprendentemente bien conservada, lo que permitió restaurarla casi en su totalidad. Esto despertó el interés de historiadores y coleccionistas de todo el mundo, incluyendo ofertas de compra millonarias que el gobierno uruguayo rechazó. El águila del Graf Spee no es solo una reliquia, es un recordatorio del impacto global de la Segunda Guerra Mundial y de cómo los objetos de ese período pueden suscitar emociones complejas, desde el horror del conflicto hasta la esperanza de la reconciliación. Su transformación en una paloma de la paz representa un poderoso mensaje de cómo incluso los símbolos más oscuros pueden convertirse en emblemas de cambio y humanidad. Máquina Enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, los códigos secretos eran tan poderosos como las armas en el campo de batalla. Entre ellos, el más famoso fue generado por la máquina Enigma, un dispositivo alemán descifrado que convirtió las comunicaciones nazis en enigmas aparentemente imposibles de resolver. Este dispositivo, capaz de generar millones de combinaciones diferentes, ofrecía una ventaja estratégica clave a las fuerzas del eje. Sin embargo, fue la mente brillante de Alan Turing y su equipo en Bletchley Park quienes lograron descifrar este sistema, cambiando el curso de la guerra. La máquina Enigma se utilizaba en diversas operaciones, desde estrategias militares hasta maniobras navales. Sus complejos rotores y cableados la hacían única, pero también vulnerable a pequeños errores humanos que los descifradores aliados aprovecharon. En 1941, los británicos capturaron una máquina y sus libros de códigos de un submarino alemán. Este acto fue crucial para que Turing desarrollara la bomba, una máquina que descifraba los mensajes codificados. Muchos desconocen que las primeras vulnerabilidades de Enigma fueron explotadas no por los británicos, sino por matemáticos polacos a finales de la década de 1930. Su trabajo inicial sentó las bases para que los aliados lograran el descifrado completo años después. Descifrar Enigma permitió a los aliados anticipar movimientos nazis, evitar ataques y salvar miles de vidas. Sin embargo, este logro debía mantenerse en secreto, lo que significaba que algunas emboscadas conocidas no podían ser evitadas para no delatar la ventaja estratégica. Este dilema ético refleja cómo la guerra no solo se luchó en los frentes físicos, sino también en las mentes de quienes trabajaban entre bastidores. Hoy, la máquina Enigma es un recordatorio del ingenio humano, tanto en su creación como en su derrota. Se exhiben ejemplares en museos de todo el mundo, donde continúan fascinando a generaciones con su complejidad y su papel crucial en una de las guerras más decisivas de la historia. El oro de Yamashita. En los oscuros días finales de la Segunda Guerra Mundial, una leyenda comenzó a tejerse en las selvas de Filipinas, la historia del oro de Yamashita. Este supuesto tesoro, compuesto por toneladas de oro, joyas y otros objetos de valor, habría sido saqueado por las fuerzas japonesas durante sus campañas en el sudeste asiático. Según relatos, el general Tomoyuki Yamashita, conocido como el Tigre de Malasia, ordenó enterrar este botín en una serie de túneles y cuevas ocultas en Filipinas, con la esperanza de recuperarlo después de la guerra. A pesar de que Yamashita fue capturado y ejecutado en 1946 por crímenes de guerra, los rumores sobre el tesoro nunca desaparecieron. Durante más de 70 años, cazadores de tesoros de todo el mundo han buscado desesperadamente estas riquezas, pero sin éxito concluyente. Excavaciones en sitios como Luzón han revelado artefactos históricos, pero el mítico oro sigue siendo un misterio. Para muchos, esta historia es un ejemplo perfecto de cómo la ambición y el mito pueden entrelazarse. En los años 70, un cazador de tesoros filipino afirmó haber encontrado parte del oro de Yamashita. Según su relato, había desenterrado lingotes marcados con sellos japoneses. Sin embargo,
nunca se verificó su autenticidad, y el hallazgo sigue envuelto en controversia. El oro de Yamashita no es solo una leyenda de riqueza, también plantea preguntas sobre las consecuencias éticas del saqueo en tiempos de guerra. Algunos creen que, si realmente existe, el oro debería ser devuelto a los países y pueblos de los que fue robado. Otros lo ven como una oportunidad económica para Filipinas, que podría beneficiarse enormemente de un hallazgo tan valioso. Hoy, la búsqueda del oro de Yamashita continúa atrayendo a aventureros y arqueólogos por igual. Si bien sigue siendo una leyenda sin confirmar, su historia es un recordatorio de cómo los vestigios de la guerra pueden prolongarse, no solo en el terreno político, sino también en las profundidades de la imaginación humana. Acorazado Musashi. En las profundidades del mar de Sibuyan, en Filipinas, descansaba uno de los colosos navales de la Segunda Guerra Mundial, el acorazado Musashi, orgullo de la Armada Imperial japonesa. Este imponente buque, junto con su gemelo Yamato, fue considerado uno de los acorazados más grandes y poderosos jamás construidos. Con un desplazamiento de más de 70.000 toneladas y armado con cañones principales de 46 centímetros, el Musashi representaba el pináculo del poder naval japonés. Sin embargo, su destino cambió el 24 de octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, cuando fue hundido tras recibir múltiples impactos de torpedos y bombas por parte de las fuerzas estadounidenses. Por décadas, el lugar exacto del naufragio permaneció como un misterio. Fue en el año 2015 cuando Paul Allen, cofundador de Microsoft y apasionado explorador, lideró una expedición que finalmente localizó los restos del Musashi a más de 1.000 metros de profundidad. Utilizando tecnología avanzada y documentos históricos de varios países, el equipo de Allen confirmó que los restos pertenecían al legendario acorazado. Durante la exploración del Musashi, los investigadores encontraron un timón intacto de más de 20 metros de altura, un recordatorio del tamaño y la complejidad de este gigante naval. También hallaron porcelana japonesa, que habría sido utilizada por los oficiales a bordo, preservada bajo las aguas por más de 70 años. El descubrimiento del Musashi no solo cerró un capítulo de la historia naval, sino que también permitió a las familias de los marineros japoneses caídos rendir homenaje a sus seres queridos. Aunque el acorazado fue construido para inspirar temor y respeto, hoy descansa como un monumento silencioso a los sacrificios y lecciones de una guerra que marcó el rumbo del siglo XX. Búnker romano en Alderney. Fue un escenario inesperado durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, los nazis transformaron una antigua fortaleza romana, conocida como la Torre del Convento de Monjas, en un búnker militar estratégico. Alderney fue el único territorio británico ocupado por las fuerzas alemanas, y su posición la convirtió en un punto clave de la defensa nazi en el Atlántico. Entre 1941 y 1945, la isla se convirtió en un centro de trabajos forzados, donde miles de prisioneros construyeron búnkeres, fortificaciones y túneles antitanque. La fortaleza romana, con muros de más de 3 metros de espesor, fue reutilizada para albergar armamento y como punto de vigilancia. Los arqueólogos que han estudiado el lugar destacan cómo los nazis aprovecharon la estructura original, añadiendo modernos emplazamientos de artillería sin destruir el diseño romano. Durante las excavaciones recientes, se descubrieron monedas romanas junto con casquillos de munición nazi, una combinación que simboliza las capas de historia que convergen en Alderney. Además, se encontraron inscripciones hechas por prisioneros, dejando un testimonio desgarrador de las condiciones en las que vivían. Hoy, la fortaleza de Alderney es un recordatorio tangible de cómo los ecos de diferentes eras históricas pueden entrelazarse en un mismo lugar. Desde la ingeniería romana hasta la brutalidad de la ocupación nazi, este sitio refleja cómo los conflictos transforman el paisaje físico y humano. Paloma mensajera en la chimenea. En los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, las palomas mensajeras desempeñaron un papel crucial en la transmisión de información secreta. Una de estas aves, cuya misión quedó interrumpida de manera trágica, fue encontrada décadas después en una chimenea de Surrey, Inglaterra. Esta paloma había volado desde territorio ocupado por los nazis hasta Reino Unido, con un mensaje codificado en una cápsula atada a su pata. Sin embargo, exhausta y posiblemente asfixiada por los humos de la chimenea, murió antes de completar su misión. Sus restos permanecieron olvidados por más de 70 años,
hasta que un restaurador descubrió su pequeña cápsula roja y el mensaje que contenía. El mensaje, escrito a mano en papel de fumar, fue enviado a Bletchley Park, donde los descifradores de códigos aliados trabajaban para romper los enigmas del enemigo. Aunque el contenido del mensaje nunca fue completamente descifrado, su hallazgo resaltó la importancia de estas aves en las operaciones de espionaje y comunicación durante la guerra. Se estima que más de 250.000 palomas fueron utilizadas por los aliados en misiones de alto riesgo. Algunas palomas mensajeras recibieron medallas por su valentía. Una de las más famosas fue Cher-Ami, que salvó a un batallón entero en la Primera Guerra Mundial. Aunque estas aves eran vistas como herramientas, también eran consideradas héroes en miniatura por su valentía y sacrificio. El descubrimiento de esta paloma en Surrey no solo ofreció un vistazo a las operaciones secretas de la guerra, sino que también destacó el ingenio humano para superar las limitaciones tecnológicas de la época. Estas pequeñas mensajeras, con su increíble sentido de orientación y resistencia, jugaron un papel silencioso pero vital en el esfuerzo aliado. Bombardero Douglas S.B.D. Dauntless. Fue un avión bombardero en picado que se ganó su lugar en la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Este modelo, conocido por su robustez y precisión, fue fundamental en la batalla de Midway de 1942, donde los pilotos estadounidenses hundieron 4 portaaviones japoneses en un solo día, cambiando el curso de la guerra en el Pacífico. Uno de estos bombarderos, que se estrelló en el lago Michigan durante un entrenamiento, fue descubierto en el fondo del lago y rescatado décadas después. En el año 2013, el avión fue recuperado a 30 metros de profundidad y trasladado al Museo Nacional de Aviación Naval en Pensacola para su restauración. A pesar de los daños sufridos durante el impacto y años bajo el agua, el SBD Dauntless aún conservaba elementos como la cabina y partes de su motor. Este esfuerzo de recuperación fue parte de un proyecto para preservar la historia de la aviación estadounidense. El Douglas SBD Dauntless fue apodado Slow but Deadly, lento pero mortal, por su capacidad para atacar con precisión a pesar de su velocidad relativamente baja. Su efectividad se debía a su diseño aerodinámico, que permitía descensos casi verticales sin perder estabilidad. El rescate de este avión es un recordatorio del impacto de la innovación tecnológica en la guerra. Hoy, el SBD Dauntless restaurado se exhibe como un testimonio de los sacrificios y la valentía de los pilotos que lo operaron, así como de los esfuerzos por preservar su legado para las generaciones futuras. Tanque Panther en un sótano alemán. En un pequeño pueblo alemán llamado Heikendorf, una sorpresa monumental aguardaba bajo una tranquila residencia. Un tanque Panther, considerado uno de los vehículos más avanzados y efectivos de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2015, las autoridades descubrieron este tanque en el sótano de un hombre jubilado de 84 años. Además del Panther, el hombre había acumulado un arsenal que incluía un cañón antiaéreo y un torpedo. El tanque, aunque en desuso, conservaba su imponente estructura y parte de su funcionalidad original. El Panther, diseñado por Alemania a principios de 1943, fue aclamado por su combinación de velocidad, potencia y maniobrabilidad. Equipado con un cañón de 75 milímetros, podía destruir fácilmente a sus oponentes aliados desde largas distancias. Este tanque se convirtió en el núcleo de las divisiones blindadas alemanas y se utilizó extensivamente en el Frente Oriental y en Normandía. Se necesitaron 20 soldados y 9 horas para extraer el tanque del sótano del jubilado. Además, se especuló que el vehículo carecía de sus orugas, lo que complicó su transporte hacia el exterior. Un museo estadounidense mostró interés en adquirirlo para su colección histórica. El descubrimiento generó un debate legal sobre la posesión de material militar histórico. Finalmente, el hombre fue multado y se le ordenó encontrar un nuevo destino para el tanque. Este peculiar hallazgo no solo destacó la importancia histórica del Panther, sino que también subrayó cómo algunos artefactos de guerra permanecen ocultos durante décadas, esperando ser redescubiertos. El tren del oro nazi. En las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, mientras el régimen nazi colapsaba, comenzaron a circular rumores sobre un tren cargado de oro, joyas y otros tesoros saqueados. Según la leyenda, este tren desapareció en túneles subterráneos cerca de la ciudad de Wałbrzych, en Polonia, mientras escapaba del avance soviético. Conocido como el tren del oro nazi,
Esta historia ha capturado la imaginación de cazadores de tesoros y arqueólogos durante más de 70 años. Aunque las investigaciones modernas han utilizado radares y exploraciones subterráneas, no se ha encontrado evidencia concluyente de su existencia. A pesar de ello, los relatos sugieren que el tren podría contener hasta 300 toneladas de oro, además de obras de arte y documentos históricos. Algunos historiadores creen que la historia podría ser un mito, mientras que otros consideran que el tren fue deliberadamente destruido o escondido. En el año 2015, un equipo de exploradores polacos afirmó haber detectado un tren utilizando tecnología de radar de penetración terrestre. Aunque sus hallazgos generaron gran expectación, posteriores excavaciones no revelaron el supuesto tesoro. El tren del oro nazi representa el misterio y el magnetismo de las historias no resueltas de la Segunda Guerra Mundial. Para algunos, es un símbolo de las riquezas perdidas durante el conflicto. Para otros, es un recordatorio de los horrores del saqueo nazi. Ya sea que el tren exista o no, su leyenda sigue viva, atrayendo a soñadores y buscadores de todo el mundo. La Sala de Ámbar, conocida como la octava maravilla del mundo, fue una obra maestra creada en el siglo XVIII como símbolo de opulencia y belleza. Esta sala, compuesta por paneles de ámbar incrustados con oro y piedras preciosas, fue un regalo de Federico Guillermo I de Prusia al zar Pedro el Grande de Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi la saqueó del Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, y la trasladó a Königsberg. Sin embargo, en los meses finales del conflicto, la sala desapareció, convirtiéndose en uno de los mayores misterios del arte robado. A pesar de décadas de búsqueda, el paradero de la sala de ámbar original sigue siendo desconocido. Algunos creen que fue destruida durante los bombardeos aliados sobre Königsberg, mientras que otros especulan que está escondida en un búnker o naufragio. En 1984, se inició un ambicioso proyecto en Rusia para recrearla. Finalmente, en 2003, la sala fue inaugurada como parte del Palacio de Catalina, utilizando fotografías antiguas y documentos históricos para su restauración. En el año 2020, una nueva teoría sugirió que la sala de ámbar podría estar oculta en un sistema de túneles bajo una iglesia en Polonia. Aunque esta hipótesis generó interés internacional, no se ha encontrado evidencia concluyente. La sala de ámbar no solo representa un legado artístico invaluable, sino que también simboliza los estragos de la guerra en el patrimonio cultural. Su reconstrucción en Rusia sirve como un homenaje a su esplendor original, mientras que su paradero real sigue siendo una incógnita que mantiene viva la fascinación de historiadores y aventureros. Submarino alemán, U-576. En el vasto océano Atlántico, a casi 1 kilómetro de profundidad, yace el submarino U-576, un vestigio de la feroz batalla del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Este submarino alemán, parte de la flota de U-Boots de la Kriegsmarine, fue hundido en 1942, después de una intensa confrontación con las fuerzas aliadas. Durante su última misión, el U-576 atacó un convoy mercante cerca de la costa de Carolina del Norte, hundiendo uno de los barcos, pero fue alcanzado por bombas de un avión aliado y fuego de los buques escolta. El U-576 permaneció perdido durante más de 70 años, hasta que fue descubierto en el año 2014 por un equipo de arqueólogos marinos. Lo encontraron junto al mercante que había hundido, formando un cementerio submarino que relata una historia de enfrentamientos y sacrificios. El submarino aún contiene los restos de su tripulación, lo que lo convierte en un sitio protegido bajo leyes internacionales. Esto garantiza que permanezca como una tumba de guerra, preservada como estaba el día que se hundió. El descubrimiento del U-576 ofrece una ventana al pasado, mostrando la brutalidad y las complejidades estratégicas de la guerra submarina. Hoy, sus restos sirven como recordatorio de los peligros enfrentados tanto por atacantes como por defensores en una batalla que definió el destino del conflicto en el Atlántico.